Es 21 de mayo de 2016. Un sastre indio de 58 años se tambalea y tropieza por la zona de la muerte del Everest a 27.500 pies avanzando como un hombre borracho sin oxígeno. Su sherpa asignado ha desaparecido. Sus compañeros le suplican que regrese, pero el comerciante de 58 años de la India sigue escalando hacia su sueño imposible. Pero en las siguientes 36 horas más de 40 personas pasarían junto a su cuerpo moribundo y seguirían escalando sin siquiera pensar en ayudar. Y lo que sucedió después expondría un problema que va mucho más allá del abandono de un solo hombre. Lo que hace que la muerte de una persona se vuelva una leyenda viral y la de otra un escándalo olvidado. Desde el hombre moribundo ignorado por 40 alpinistas que lo pasaron por encima para tomarse fotos en la cima, hasta el cineasta cuyo propio equipo de rescate mintió sobre haber encontrado su cuerpo. Estos son los cuerpos más ignorados en el Everest. Bienvenido a Extreme. Quiero que imagines algo por un momento. Eres un escalador experimentado que va subiendo hacia la cima del monte Everest cuando ves algo extraño. Una mancha negra inmóvil en la nieve a 27.500 pies de altura. Pero al acercarte te das cuenta de que es un hombre con los ojos tan hinchados por la ceguera de la nieve que parecen globos a punto de explotar. Sus manos están completamente negras por la congelación y desesperadamente araña el hielo con los dedos desnudos, cavando, mientras habla solo como si hubiera perdido la razón. Su nombre era Paresh Nath, y apenas 3 días antes había sido el hombre más feliz del mundo. Verás, Paresh era un sastre de 58 años de Durgapur, India, que le gustaba soñar en grande porque tenía un sueño que lo consumía por completo, pararse en la cima del monte Everest. Esto no era solo un simple pasatiempo de fin de semana para Paresh. Este era el propósito de su vida. Mientras otros sastres compraban nuevo inventario o expandían sus negocios, Paresh estaba poniendo cada centavo extra en un frasco etiquetado como Everest durante toda una década. Sus amigos probablemente pensaban que estaba loco. Sus vecinos definitivamente pensaban que estaba soñando demasiado en grande, pero a Paresh no le importaba lo que pensaran los demás. Para 2016 finalmente tenía suficiente dinero para hacer realidad su sueño. El plan parecía lo suficientemente simple. Paresh y otros 3 alpinistas indios escalarían junto con 4 sherpas experimentados de una agencia llamada Trekking Camp Nepal. Se suponía que los sherpas debían quedarse con los alpinistas asignados en todo momento, especialmente en la zona de la muerte, donde un solo error significa una muerte segura. Pero lo que sucedió después es donde esta historia se convierte en una verdadera pesadilla. Un pequeño desvío en medio de este caos. Si quieres ser parte de la comunidad Extreme, obtener acceso anticipado a nuestros videos y encuestas exclusivas, únete a nosotros en Patreon. Nos vemos allá. Así que el 20 de mayo de 2016 Paresh finalmente comenzó su intento de llegar a la cima. Pero ya había un problema desde el principio. El equipo partió hacia la cima a las 7:30 de la noche, lo cual es peligrosamente tarde para un intento de cumbre en el Everest. Pero Paresh y sus 3 compañeros de equipo, Sunita Hazra, Gautam Ghosh y Subhas Paul, decidieron continuar aunque sabían que la hora de salida ya los estaba poniendo en riesgo. Y antes de culparlos, observa la situación en la que estaban. No eran montañistas experimentados con múltiples intentos en el Everest en su haber. Paresh era un tendero. Sus compañeros de equipo eran personas comunes que reunían todo lo que tenían para esta única oportunidad de alcanzar su sueño. La realidad es que, cuando has pasado 10 años ahorrando cada rupia que tienes, cuando has hipotecado tu tienda por esta única oportunidad, cuando esta podría ser tu única oportunidad de intentar escalar el Everest, probablemente vas a tomar algunas decisiones arriesgadas. Incluso si esa vocecita en tu cabeza te dice que algo no anda bien. Así que a las 7:30 p.m. del 20 de mayo Paresh y sus compañeros comenzaron a escalar en la oscuridad, cada uno acompañado por su guía Sherpa asignado. El plan era escalar durante la noche, llegar a la cima en algún momento del día siguiente y luego descender de regreso a un lugar seguro. Mientras escalaban durante la noche, la zona de la muerte hacía lo que siempre hace, matándolos lentamente con cada paso. A esa altitud, tu cuerpo literalmente se está muriendo. Tu cerebro se está quedando sin oxígeno. Cada movimiento es agotador. Dependes completamente de tu guía Sherpa para guiarte por la ruta, manejar tu oxígeno y mantenerte con vida. Pero en algún momento durante esa larga y oscura escalada nocturna, Ming Matamong tomó una decisión que perseguiría a todos los involucrados. Básicamente miró a Paresh, este sastre de 58 años que le había confiado su vida, y simplemente se alejó. No sabemos exactamente cuándo sucedió. Tal vez Paresh se estaba moviendo demasiado lento, tal vez Mingma se frustró o se asustó. Tal vez decidió que Paresh no lo iba a lograr y no quiso arriesgar su propia vida tratando de ayudarlo.
Pero cualesquiera que hayan sido sus razones, Mingma descendió hasta el campamento 2, dejando a su cliente solo en la montaña. Así que cuando llegó la mañana del 21 de mayo y los compañeros de Paresh lo vieron escalando solo cerca del balcón a 27.500 pies, ya llevaba horas sin su guía. Estaba exhausto, probablemente confundido por la falta de oxígeno, y aún tratando de alcanzar su sueño. Los compañeros de Paresh le suplicaron que se diera la vuelta de inmediato. Podían ver que ya estaba en problemas sin su Sherpa y sin el apoyo adecuado. Pero Paresh había esperado 10 años para este momento. Estaba tan cerca de su sueño que no fue capaz de darse por vencido, y esa decisión perseguiría a todos los que lo conocían. Esa tarde del 21 de mayo, una de sus compañeras de escalada, su compañera de equipo Sunita Hazra, vio algo que debió hacerla cuestionar todo lo que estaba viendo. Ahí estaba Paresh intentando descender solo a unos 27.500 pies sin oxígeno, tambaleándose y tropezando como si estuviera ebrio en la zona de la muerte. ¿Te imaginas el terror absoluto de ese momento? Te das cuenta de que la persona a la que le pagaste para mantenerte con vida te ha abandonado y ahora estás completamente solo a una altitud donde tu cuerpo literalmente está muriendo con cada minuto que pasa. Pero Paresh seguía moviéndose. Todavía intentaba lograrlo. Todavía creía de alguna manera que podía lograrlo y bajar sano y salvo. Pero lo que sucedió después es la parte de esta historia que todavía me quita el sueño por las noches. Por la noche, el 21 de mayo, varios equipos de escaladores que subían para intentar llegar a la cima comenzaron a encontrarse con algo tristemente demasiado común en el Everest. Encontraron a Paresh sentado en la nieve, por encima del Collado Sur, gravemente hipóxico, incapaz de moverse bien y claramente en serios problemas. Y la mayoría simplemente rodeó su cuerpo moribundo y siguió subiendo hacia sus propios sueños. Algunos probablemente se dijeron a sí mismos que no había nada que pudieran hacer. Otros se convencieron de que alguien más lo ayudaría. Algunos otros ni siquiera querían pensar en lo que estaban viendo, porque eso los obligaría a enfrentar la realidad de lo que realmente es esta montaña. Pero ahí estaba Paresh, sentado hora tras hora. Durante toda la noche del 21 al 22 de mayo, su cuerpo se está apagando lentamente. En este punto, probablemente Paresh estaba perdiendo y recuperando la conciencia por la falta de oxígeno, mientras la fila de alpinistas seguía pasando, rodeándolo como si fuera solo otro pedazo de escombro de la montaña. Durante casi 20 horas, Paresh Nath sobrevivió en este estado hipóxico por encima del Collado Sur, lo cual en sí mismo es un milagro médico. La mayoría de las personas que tienen problemas graves a esta altitud fallecen en cuestión de horas, pero de alguna manera, una parte increíble de su espíritu lo mantuvo con vida mucho más tiempo del que cualquier ser humano debería poder sobrevivir. Luego, en la tarde del 22 de mayo, después de haber estado expuestos a la zona de la muerte durante horas, los miembros del equipo del Cuerpo Nacional de Cadetes del Ejército de la India descendían tras su propio ascenso exitoso cuando vieron algo extraño a solo unos pocos pies por encima del Collado Sur. Una mancha negra en la nieve, inmóvil. Cuando se acercaron, se dieron cuenta de que era un hombre, y estaba cavando, arañando el hielo con los dedos ennegrecidos y congelados, hablando solo como si hubiera perdido la razón. A diferencia de las docenas de otros escaladores que se habían encontrado con Paresh y siguieron caminando, estos soldados no dudaron. Corrieron hacia donde estaba y de inmediato vieron que estaba en una condición catastrófica. Sus ojos estaban tan hinchados por la ceguera de la nieve que parecía que iban a estallar. Su respiración era superficial y dificultosa. Su piel tenía ese color gris azulado que significa que alguien se está quedando sin oxígeno. Y cuando intentaron hablar con él, apenas podía responder, solo murmuraba palabras confusas que no tenían sentido. Los soldados decidieron de inmediato intentar salvarle la vida, aunque eso significara gastar recursos y energía valiosos que necesitaban para su propio descenso. Organizaron a sus sherpas para levantarlo con cuidado, lo llevaron a su tienda en el campamento 4 en el Collado Sur, y de inmediato empezaron a trabajar frenéticamente para intentar revertir lo que le había pasado a su cuerpo. Le dieron oxígeno suplementario, esperando devolverle algo de vida a sus órganos debilitados. Calentaron la sopa e intentaron que bebiera algo. Examinaron sus manos congeladas, tratando de averiguar si había alguna manera de salvar sus dedos. Durante horas, estos soldados trabajaron con él, probablemente turnándose para monitorear su respiración, ajustar el flujo de oxígeno e intentar que comiera o bebiera algo. Básicamente estaban operando un hospital de campaña a 26.000 pies de altura. Pero a pesar de sus desesperados esfuerzos sin descanso para salvarlo, ya era demasiado tarde.
El daño de haber estado casi 20 horas expuesto en la zona de la muerte fue simplemente demasiado severo. En las primeras horas del 23 de mayo, Paresh Nath finalmente murió en su tienda, rodeado de extraños que habían hecho todo lo posible por hacerlo volver del borde de la muerte. No puedo evitar preguntarme si solo una de esas más de 40 personas que pasaron junto a Paresh durante esas 20 horas se hubiera detenido a ayudarlo antes, ¿habría sobrevivido? Si sus compañeros esa mañana hubieran sido más firmes al obligarlo a regresar, en lugar de dejarlo continuar solo, probablemente hoy estaría vivo, de vuelta en su tienda en la India, contándole a la gente sobre la vez que llegó a la cima del mundo. Pero en cambio, una persona tras otra hizo el mismo cálculo. Seguir adelante hacia sus propios sueños. Alguien más se encargará del hombre moribundo en la nieve. Y para cuando alguien finalmente hizo lo correcto, ya era demasiado tarde. Habían pasado 20 horas. Ahora, si esto fuera solo una historia sobre un abandono trágico, ya sería lo suficientemente horrible. Pero lo que los investigadores descubrieron durante el siguiente año reveló algo mucho más siniestro que cambió todo lo que la gente pensaba que sabía sobre la corrupción en el Everest. Porque lo que encontraron fue evidencia de un encubrimiento sistemático que llegaba hasta las más altas esferas. Así que recuerden a esos 4 Sherpas que se suponía que debían proteger a Paresh y a sus amigos. Resultó que cada uno de ellos había abandonado a sus clientes. Mingma dejó a Paresh. Otro Sherpa llamado Pashang Nuru abandonó a su clienta Sunita y posiblemente se llevó sus cilindros de oxígeno. Otros 2 abandonaron a sus escaladores durante las partes más peligrosas del descenso, pero aquí es donde se pone realmente inquietante. Cuando los investigadores intentaron entrevistar al Sherpa principal, Bir Bahadur Gurung, para averiguar qué fue lo que realmente sucedió allá arriba, simplemente desapareció, se esfumó por completo. La agencia afirmó que lo estaban buscando, pero él se había quedado completamente incomunicado. Y escucha esto, tenía con él una de las cámaras de los escaladores. Cuando los investigadores de delitos cibernéticos la examinaron, descubrieron que 2 fotografías cruciales habían sido eliminadas misteriosamente. Estas fotos fueron tomadas entre la cumbre sur y la verdadera cima, lo que significa que pruebas cruciales de lo que realmente sucedió durante esos momentos finales habían sido borradas deliberadamente. La corrupción era aún más profunda de lo que cualquiera imaginaba. La agencia de expedición había presentado informes completamente falsos a las autoridades nepalesas, básicamente inventando historias sobre lo que sucedió. Y cuando los investigadores los confrontaron, de repente presentaron un informe revisado, admitiendo que todo lo del informe original se basaba en mentiras que los Sherpas les habían contado. Funcionarios que se suponía debían supervisar la expedición presentaron informes a pesar de que nunca estuvieron siquiera en el campamento base. De 7 a 8 cilindros de oxígeno desaparecieron del campamento 4, dejando al equipo fatalmente desabastecido. Fue manipulación sistemática de pruebas, intimidación de testigos y falsificación de documentos a gran escala. Pero esto es lo que hace que esta historia sea aún más desgarradora. De regreso en la India, la esposa de Paresh, Chandana, estaba pasando por algo que ningún cónyuge debería tener que soportar jamás. En la tradición hindú, las mujeres casadas llevan una marca roja en el cabello llamada sindur y pulseras rojas y blancas para mostrar que están casadas. Cuando su esposo muere, se quitan estos de inmediato como señal de viudez. Pero Chandana no pudo quitarse los suyos más de un año después de la muerte de Paresh, porque sin su cuerpo no podía aceptar que realmente se había ido. La familia necesitaba desesperadamente recuperar su cuerpo, emocionalmente, religiosamente y legalmente. Pero recuperar un cuerpo de la zona de la muerte puede costar hasta $100,000, mucho más de lo que la familia de Taylor podía pagar después de haber gastado todos sus ahorros en la expedición que lo mató. Entonces, sucedió algo sin precedentes. En mayo de 2017, el gobierno de Bengala Occidental decidió financiar a un equipo de 8 a 10 Sherpas de gran altitud para una operación de recuperación. Y lo que enfrentaron fue brutal. El cuerpo de Paresh estaba completamente congelado a 27.500 pies, lo que significaba que los Sherpas tuvieron que sacarlo del hielo a golpes. Tuvieron que trabajar por turnos, porque nadie puede funcionar tanto tiempo en la zona de la muerte. Pasaron 28 horas en condiciones que matan a las personas en cuestión de horas, liberando el cuerpo con cuidado, asegurándolo y bajándolo por uno de los terrenos más peligrosos del mundo. Un Sherpa lo llamó la operación más compleja en el monte Everest, pero lograron llevar el cuerpo de Paresh de regreso a casa. Su familia finalmente pudo tener un cierre. El 1 de junio sus restos finalmente llegaron a Calcuta, donde su familia pudo realizar los ritos de cremación y sumergir sus cenizas en el río Ganges. Pero aquí viene lo más loco. Aunque la historia de Paresh involucró corrupción, pruebas desaparecidas y encubrimientos que fueron reportados por CNN, BBC y el New York Times, casi nadie conoce esta historia. Quiero decir,
Tuve que investigar docenas de fuentes solo para reconstruir lo que realmente le pasó. Fue entonces cuando me di cuenta de algo realmente perturbador sobre el Monte Everest. Millones de personas conocen a Botas Verdes, el alpinista cuyos brillantes botas verdes lo hicieron famoso, y todos hablan de la Bella Durmiente, la mujer estadounidense que tuvo su propio equipo de recuperación financiado por los alpinistas británicos Ian Woodall y Cathy O'Dowd. Pero Paresh simplemente fue olvidado. De hecho, solo fue recuperado porque su gobierno tuvo que intervenir después de que un gran escándalo expusiera un fraude sistemático. Algunos cuerpos se convierten en puntos de referencia mundialmente famosos, otros simplemente son olvidados, incluso cuando sus historias revelan secretos mucho más oscuros sobre cómo funciona realmente esta montaña. Y si un caso como el de Paresh, con toda esa cobertura mediática, intervención del gobierno y manipulación de pruebas documentada, puede simplemente desaparecer de la memoria de la gente, ¿qué pasa con los alpinistas cuyas muertes implican encubrimientos aún peores? ¿Qué pasa cuando gobiernos enteros empiezan a mentir sobre lo que realmente sucedió allá arriba? Esa pregunta me llevó a nuestro siguiente caso. Un cineasta que en realidad llegó a la cima por su país, solo para desaparecer en lo que su viuda llamaría una conspiración criminal que llega hasta lo más alto. Tan impactante como fue el abandono de Paresh, nuestro siguiente caso involucra algo aún más siniestro. Una ascensión exitosa a la cima que se convirtió en una supuesta conspiración criminal que, según afirma su viuda, involucró un asesinato. 20 de mayo de 2013. Este alpinista estaba viviendo el mejor momento de su vida. Su nombre es Mohamed Khaled Hossein, y acababa de alcanzar con éxito la cima del Monte Everest, convirtiéndose en el quinto bangladesí en llegar a la cima del mundo. Ahora, Mohamed no era cualquier alpinista. Era un cineasta de 34 años con títulos en ciencias de la computación y tecnología de medios. Hizo documentales sobre el cambio climático, tradujo libros de montañismo al bengalí y tenía una esposa llamada Tamina y un hijo de 2 años y medio esperándolo en casa. Este era su segundo intento de escalar el Everest después de haber sido obligado a regresar en 2011, así que puedes entender lo mucho que significaba este momento para él. Pero solo unas horas después de lograr el sueño de su vida, durante el descenso a unos 28.200 pies, Mohamed murió así de repente. La declaración oficial del Ministerio de Turismo de Nepal fue deliberadamente vaga. La causa exacta de la muerte es desconocida, pero la altitud tuvo algo que ver. Su cuerpo fue dejado en su tienda en la zona de la muerte, lo cual es una práctica estándar durante la temporada de escalada. Pero lo que sucedió después transformaría esta trágica muerte en algo mucho más oscuro. Verás, el gobierno de Bangladesh financió de inmediato una misión de recuperación por alrededor de $1,000, con un acuerdo formal entre el Ministerio de Turismo de Nepal, la Embajada de Bangladesh y Seven Summit Trekking Limited. El contrato era muy específico. Requería grabaciones de video cada 30 minutos y tecnología de rastreo satelital para documentar cada momento de la búsqueda. Poco después de la muerte de Muhammad, 12 Sherpas subieron para encontrar su cuerpo. Buscaron durante aproximadamente 2 horas la noche del domingo y la mañana del lunes, y afirmaron que no habían encontrado nada. No había cuerpo, ni pertenencias, ni rastro de Muhammad en ningún lado. Solo una bolsa que le pertenecía a él. Se supone que la fuerte nevada durante 3 días había cubierto todo lo demás. El periodo de búsqueda se extendió hasta el 5 de junio, pero el clima seguía siendo malo. Caso cerrado. La viuda de Mohamed, Tamina, estaba devastada, pero aceptó lo que los expertos le dijeron. Su esposo se había ido, perdido en algún lugar de la montaña, cubierto por la nieve. Ella comenzó el doloroso proceso de duelo sin poder despedirse jamás. Pero meses después, cuando Tamina aún luchaba por entender qué le había pasado realmente a su esposo, decidió realizar su propia investigación. Ella viajó a Nepal al frente de un equipo en septiembre de 2013 con la esperanza de encontrar algo de consuelo o respuestas. Lo que descubrió cambiaría todo lo que creía saber sobre la muerte de Muhammad. Durante su investigación, Tamina se enteró de que un miembro de ese equipo Sherpa de recuperación, el mismo equipo que oficialmente afirmó que no encontraron nada, supuestamente había confesado a otros montañistas que en realidad sí vieron un cuerpo durante la búsqueda. Tómate un momento para asimilar eso. Un equipo de recuperación financiado por el gobierno, con un contrato formal que requería documentación y rastreo satelital, informó oficialmente que no encontraron nada. Pero entonces, ¿uno de ellos confiesa en privado lo contrario? Eso no es mal clima ni circunstancias desafortunadas. Eso es potencialmente fraude criminal. La evidencia se vuelve aún más inquietante. Cuando la viuda de Mohamed, Tamina, llevó a su equipo a Nepal en septiembre de 2013, hizo otro descubrimiento impactante. Todo lo que podría documentar lo que realmente le sucedió a su esposo estaba desaparecido.
Sus 2 maletas, su cámara, su laptop, tarjetas de memoria, videocámara, dinero, pasaporte, papeles de acuerdos que debían estar en poder de la agencia de expedición. Cada una de las pruebas que podrían revelar la verdad había desaparecido misteriosamente. No puedo evitar preguntarme, ¿qué había en esas tarjetas de memoria? ¿Qué había grabado él con esa cámara, ya sea durante esta expedición o anteriormente en su carrera? ¿Había algo en esas grabaciones que alguien no quería que el mundo viera? Nunca lo sabremos, pero la acusación más explosiva vino de uno de los Sherpas de la expedición. Supuestamente Lakpa Nuru Sherpa envió un mensaje a la esposa de Mohammed a través de otro Sherpa. Afirmó que el cuerpo de Mohammed fue dejado cerca del balcón de la cumbre sur y que Pemba Dorje Sherpa, el guía principal de Mohammed y escalador con 4 récords mundiales, quien se suponía debía asegurar su descenso seguro, fue responsable de la muerte. Esto no fue solo una acusación de negligencia o mal juicio. La implicación era que Mohammed no había muerto de forma natural por mal de altura y que no lo habían dejado ahí por eso. La sugerencia era que lo habían abandonado cuando aún estaba vivo o inmediatamente después de su muerte, en lugar de recibir los intentos de rescate por los que todo cliente paga y merece. Piensa en lo que esto significa. Mohammed había alcanzado la cima con éxito, había logrado su sueño, probablemente estaba pensando en regresar a casa con su esposa y su hijo de 2 años y medio. Y luego, según la acusación de este Sherpa, la persona que se suponía debía bajarlo a salvo simplemente lo dejó ahí para morir. Pero se pone aún más inquietante. Cuando las autoridades comenzaron a investigar estas acusaciones, Shah Jahan Marida, vicepresidente del Club de Montañismo y Senderismo de Bangladesh, hizo una declaración pública que llamó aún más la atención cuando salió a la luz. Dijo que había una mafia manejando el asunto y culpó a las autoridades de Nepal por mala gestión y negligencia. La implicación era completamente clara. La corrupción sistémica en la industria del Everest en Nepal había absorbido completamente este caso y los responsables no enfrentarían ninguna consecuencia. Y aquí viene la parte realmente retorcida. A pesar de todas estas acusaciones explosivas, los equipos de rescate financiados por el gobierno mintiendo, pruebas desaparecidas, acusaciones de abandono por parte de los Sherpas, funcionarios llamándolo una operación mafiosa, absolutamente nadie enfrentó consecuencias. El cuerpo de Mohammed permanece en el monte Everest hasta hoy, presumiblemente a unos 28.200 pies cerca de la cumbre sur. Su viuda y su hijo pequeño nunca pudieron encontrar consuelo. Su familia no pudo realizar los ritos funerarios musulmanes adecuados y aquellos supuestamente responsables simplemente volvieron a guiar a otros alpinistas como si nada hubiera pasado. Su muerte sacudió tan profundamente a la comunidad de montañismo de Bangladesh que básicamente dejaron de intentar escalar picos importantes durante casi una década. Desde 2013 hasta 2022. Así de traumatizados quedaron por lo que le pasó a Muhammad y la completa falta de justicia que siguió. Mientras que el caso de Muhammad involucra supuestas mentiras y encubrimientos criminales, nuestra última historia muestra un tipo diferente de dolor. Era alrededor de la 1 p.m., el 25 de mayo de 2010, y Peter Kinloch estaba literalmente en la cima del mundo. El alpinista escocés de 28 años acababa de llegar a la cima del monte Everest. Estaba eufórico, tomándose fotos con sus compañeros de equipo, usando su gorra del equipo de fútbol Thistle que llevaba a cada cima. Al principio de la expedición, Peter había dicho que escalar el Everest sería la realización de un sueño que había tenido durante 25 años, y ahora lo había logrado. Estaba viviendo su sueño. Pero lo que Peter no sabía era que, en aproximadamente 1 hora, el sueño que tanto ansiaba ver hecho realidad, de repente se volvería oscuro. Y lo digo literalmente. Verás, Peter no era un buscador de emociones imprudente. Trabajaba como especialista en TI para la policía de Merseyside, buscaba completar el reto de las 7 cumbres y estaba escalando para dar visibilidad a una causa benéfica. Tenía una prometida turca esperándolo en casa y todo por lo que valía la pena vivir. Pero aproximadamente 1 hora después de su triunfo, algo empezó a salir terriblemente mal. Peter empezó a perder coordinación mientras descendían de la cima. Se resbalaba y tropezaba, luego parecía estar bien y después volvía a tropezar. En la formación rocosa técnica llamada el segundo escalón, a unos 28.200 pies, pidió ayuda para bajar las escaleras. Luego dijo algo que debió de helar la sangre de sus compañeros de equipo. Admitió que tenía problemas para ver y luego, sin previo aviso, dijo, «Ya no puedo ver». De repente, estaba completamente ciego en la cima del mundo. Ahora, aquí está el detalle que hace que esta emergencia médica sea tan aterradora. Peter le dijo a su equipo que esta condición ya le había pasado antes, aunque nunca mientras hacía montañismo. Y esto no era una ceguera por la nieve común causada por daño UV, que provoca un dolor intenso. Esto fue una pérdida de visión repentina y total.
Lo que le pasó a Peter fue algo llamado hemorragia retiniana de gran altitud. Sus vasos sanguíneos literalmente se rompieron debido a la presión extrema combinada con la falta de oxígeno. La sangre se estaba filtrando en sus ojos, y eso significaba que su sistema visual estaba fallando catastróficamente. Piensa en lo absolutamente aterrador que debió haber sido eso. Un momento estás celebrando el logro de tu vida, tomando fotos en la cima del mundo. Al siguiente momento estás completamente ciego a 28,000 pies, donde un paso en falso significa caer miles de pies hasta tu muerte. Pero lo que sucede después no fue el abandono que vimos con Paresh, ni el supuesto encubrimiento con Muhammad. Esto fue algo diferente. Un intento de rescate legítimo y desesperado que llevaría la resistencia humana a sus límites absolutos. Su líder de equipo, David O'Brien, y el guía Sherpa, Jangbu, inmediatamente comenzaron a ayudar al ciego y tambaleante Peter a descender hacia un lugar seguro. 3 Sherpas adicionales en realidad subieron de regreso desde el campamento 3 para ayudar. Le dieron a Peter oxígeno suplementario y dexametasona, un esteroide para reducir la hinchazón cerebral. Lo examinaron en busca de signos de edema cerebral de gran altitud. Durante 12 horas, este equipo de rescate trabajó en la zona de la muerte, donde el cuerpo humano literalmente no puede sobrevivir a largo plazo. Ellos mismos estaban acercándose peligrosamente a necesitar ser rescatados. Pero a pesar de sus esfuerzos desesperados, solo lograron mover a Peter unos 335 metros desde la cima hasta un lugar llamado Mushroom Rock a 8,504 metros de altura. Piénsalo por un segundo, 12 horas arriesgando sus propias vidas en la zona de la muerte, y apenas lograron bajarlo una cuarta parte de la montaña. Alrededor de las 2 de la mañana, el 26 de mayo, el clima empezó a ponerse realmente mal. El equipo de rescate estaba desarrollando hipotermia y congelación ellos mismos, y se enfrentaron a una decisión que ningún ser humano debería tener que tomar jamás. Tenían a un alpinista ciego que no podía moverse por sí mismo, todavía a 27,900 pies en la zona de la muerte. El clima empeoraba cada minuto, estaba completamente oscuro, y existía la posibilidad muy real de que si seguían intentando salvar a Peter, todos morirían en el intento. Así que David O'Brien y los Sherpas tomaron una decisión que fue terrible, pero defendible. Sujetaron a Peter a la cuerda fija en la ladera de la montaña y se retiraron para salvar sus propias vidas. Quizás tenían la esperanza, aunque fuera mínima, de que alguien más pasara y pudiera ayudarlo. Quizás pensaron que Peter de alguna manera podría sobrevivir hasta la mañana y que podrían regresar por él. Quizás se dijeron a sí mismos que todavía había una oportunidad. Pero en el fondo, probablemente sabían la verdad. A 8,500 metros con el clima empeorando, completamente ciego e incapaz de moverse por sí mismo, Peter Kinloch iba a morir en esa montaña, y tenían razón. En las primeras horas de esa mañana, el 26 de mayo de 2010, Peter Kinloch falleció, atado a esa cuerda, solo en la oscuridad, en uno de los lugares más hostiles de la Tierra. Y esto es lo que resulta tanto trágico como extraordinario de esta historia. Hasta el momento de hacer este video, el cuerpo de Peter Kinloch permanece en Mushroom Rock, en la cresta noreste, sujeto a la cuerda fija donde esos Sherpas lo dejaron en 2010. Los alpinistas todavía pasan junto a un joven que parece que solo está descansando, perfectamente conservado por el hielo, aún con su gorra de fútbol, todavía aferrado a sus sueños de 25 años. A fecha de 2025, el monte Everest mantiene entre 200 y 250 cuerpos en su gélido abrazo. El cuerpo de Mohamed Hossein permanece cerca de la cumbre sur, supuestamente visto por Sherpas que fueron pagados para informar que no encontraron nada. El cuerpo de Peter Kinloch permanece sujeto a esa cuerda fija en Mushroom Rock, perfectamente conservado, como si estuviera descansando. Esto es lo que me molesta de los 3 casos. Muestran algo perturbador en la forma en que decidimos qué alpinistas importan y cuáles no. Tomemos el caso de Peter. Su equipo hizo todo bien. 12 horas intentando salvarlo, varias personas arriesgando sus vidas a pesar de la clara emergencia médica. Nadie puede decir que no hicieron su mejor esfuerzo, pero el nombre de Peter no significa nada para la mayoría de los alpinistas, mientras que cuerpos como el de Botas Verdes se hicieron mundialmente famosos solo por ser fáciles de ver en la ruta. Y sí, usar un cuerpo humano como punto de referencia es bastante problemático, pero al menos la gente sabía que ese cuerpo existía. Peter, Mohamed, Paresh. La mayoría de los alpinistas ni siquiera han escuchado sus nombres. Es el mismo patrón en los 3 casos. La historia de Paresh tenía corrupción y pruebas desaparecidas, algo que CNN y la BBC reportaron. El caso de Mohamed hubo personas que afirmaban encubrimientos y mentiras. Peter tuvo héroes que intentaron salvarlo durante medio día. Pero estas historias se ignoran en favor de historias inofensivas sobre cuerpos que sirven como puntos de referencia que no desafían cómo funcionan las cosas. El problema no es que algunos cuerpos se hagan famosos.
El problema es que las historias con verdaderas lecciones, ya sean sobre heroísmo, corrupción o lo que sale mal, se entierran, mientras que la comunidad de escaladores sigue contando historias simples que no incomodan a nadie. Estos son los cuerpos ignorados del Everest, no porque estén ocultos, sino porque el mundo decidió que sus muertes importan menos. Sus fallecimientos son de menor interés periodístico que las tragedias antiguas. La montaña guarda a sus muertos, pero a cuáles muertos elegimos recordar dice todo sobre lo que estamos dispuestos a aprender. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Mantente audaz y vive con valentía.